El Salvador tenía su último líder de pandilla, dispuesto a rendirse para reunirse con Bukele, pero la única frase que dijo en esa reunión fue tan impactante que Bukele no habló con nadie durante 3 días. Esta frase también reveló el secreto más oscuro de América Latina. Antes de comenzar esta historia de poder, traición y verdades enterradas, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy y si crees que historias como esta necesitan ser contadas. Presiona suscribir y ayúdanos a que ningún nombre quede en el olvido. La niebla se había sentado sobre San Salvador como una manta pesada que nadie se atrevía a levantar. Se aferraba a los edificios, se curvaba bajo las luces de los porches y silenciaba el sonido de las llantas sobre el asfalto. Podías conducir una milla entera sin darte cuenta de que pasaste por tu propia infancia. Así se desvanecían los recuerdos por aquí, silenciosamente y sin protesta. Eran poco después de las 7 de la mañana cuando llegó la llamada. El presidente Nayib Bukele acababa de servirse su primer café cuando el teléfono encriptado crujió. «Señor presidente», dijo la voz tensa del director de Seguridad Nacional, «tenemos una situación. El último de ellos quiere hablar». Bukele se quedó inmóvil en el silencio de su oficina, la taza calentando su palma. Su otra mano alcanzó automáticamente la libreta que siempre mantenía cerca del escritorio, pero no necesitaba escribir nada. Sabía exactamente de quién hablaban. Diego, el Sombra Moral, el último líder de pandilla libre en El Salvador. Durante 2 años había eludido cada operativo, cada redada, cada intento de captura, no porque fuera particularmente inteligente o fuerte, sino porque conocía algo que nadie más sabía, algo que había mantenido en silencio durante décadas. «¿Dónde está?», preguntó Bukele, su voz apenas un susurro. «En la Embajada de México. Se entregó esta madrugada. Dice que solo hablará con usted, señor presidente, en privado». Bukele deslizó el café intacto hacia el fregadero, agarró sus llaves y salió de la casa sin cerrar la puerta con llave. El viaje a la capital fue silencioso y lento, la niebla amortiguando el sonido y estirando el tiempo. Los pinos se alzaban a ambos lados de la carretera de 2 carriles como centinelas pacientes. Bukele pasó por la vieja estación de radio, ahora abandonada, y giró hacia el camino de servicio cubierto de maleza. Recordó cuán emocionados estaban todos los salvadoreños cuando él llegó al poder. Las fotos en las redes sociales, caras sonrientes presionadas contra las ventanas de los carros, jóvenes con banderas, mochilas de dibujos animados, cámaras desechables, lo recordaba a todo. Cuando llegó a la embajada, el equipo de seguridad ya había despejado un perímetro. El amarillo de los cordones policiales era visible en parches bajo la niebla, opaco, agrietado y medio aplastado bajo el peso de los años. Un oficial de alto rango se acercó, quitándose el sombrero. «Señor presidente, no tocamos nada una vez que vimos lo que era. ¿Querrá ver esto?». Bukele asintió, su garganta demasiado tensa para hablar. Habían despejado un lado del edificio lo suficiente como para abrir la puerta de entrada. Un olor agrio y terroso se cernía en el aire, y adentro había polvo, moho y la descomposición quebradiza del tiempo. Las sillas aún estaban en su lugar, algunos de los cinturones estaban abrochados, una lonchera rosa yacía en el suelo bajo la tercera fila, un zapato de niño descansaba en el escalón trasero, cubierto de musgo seco, pero no había cuerpos. El lugar estaba vacío, eso lo hizo peor de alguna manera, un monumento hueco, un signo de interrogación enterrado en tierra. Bukele entró, sus botas crujiendo en el suelo con vado. El aire era viciado y pesado. Al llegar al frente, lo vio pegado al tablero, apenas desvanecido, una lista de clase escrita con la letra alegre y curva de la señorita Delgado, la maestra de aula que había desaparecido con ellos. 15 nombres, todas edades. En la parte inferior, alguien había garabateado un mensaje con una mano diferente, más oscura, más descuidada, escrita por encima en marcador rojo. «Nunca llegamos a Morning Lake». Bukele retrocedió fuera del autobús. El aire era más frío ahora. En algún lugar detrás de él, un pájaro gritó, pero sonó más como una advertencia que como un saludo. Se volvió hacia el supervisor del sitio, su voz plana: «Sella el área. Nadie toca nada más hasta que llegue el equipo estatal». «Sí, señor». Miró hacia el autobús, enmarcado por pinos y silencio. Se suponía que se habían ido por 2 días, en cambio nunca regresaron.
y ahora, después de casi 4 décadas, el autobús había regresado sin ellos, pero alguien había estado allí el tiempo suficiente para escribir esa nota, el tiempo suficiente para dejar atrás un mensaje. El edificio de registros del condado de Sonsonate olía a moho y limpiador de limón. Sus ventiladores de techo giraban perezosamente como si estuvieran esperando a que el resto del condado se pusiera al día. Bukele se paró en el mostrador, sus dedos tamborileando sobre la madera mientras el empleado recuperaba una caja de archivo de los archivos. Habían pasado 20 minutos desde que dejó el sitio del autobús, pero su mano aún se sentía sucia con su polvo. «Aquí la tenemos», dijo el empleado, deslizando el archivo hacia adelante con ambas manos como si pudiera desmoronarse si se manejaba mal. Excursión 6B, Escuela Primaria Ridge de Sonsonate, 19 de mayo, sellado después de 5 años, sin actualización. Bukele asintió y llevó la caja pesada a uno de los escritorios laterales. Abrió la tapa lentamente, como si temiera que algo saltara. Adentro, fotos de los niños, listas de clase fotocopiadas, una lista de artículos personales supuestamente empacados para el viaje, y en el fondo, un informe sellado en rojo, personas desaparecidas, presuntamente perdidas, sin evidencia de juego sucio. Ese sello había perseguido al pueblo durante décadas, sin evidencia, sin juego sucio, sin niños, pero Bukele siempre había sospechado que había más. Todos lo habían hecho. El nombre del conductor del autobús era Carlos Méndez, un empleado de medio tiempo, recién contratado, apenas investigado. No tenía esposa, no tenía hijos, y supuestamente se había saltado el pueblo poco después de la desaparición. Nunca fue encontrado tampoco. Y luego estaba la maestra sustituta. Lastra Delgado estaba enferma esa semana. En su lugar, M. Herrera, una mujer que nadie recordaba haber contratado. Los registros listaban su dirección, pero ahora era un lote cubierto de maleza en las afueras del pueblo. Nunca fue vista de nuevo tampoco. Bukele se recostó en su silla, mirando la foto de clase fotocopiada. Aún recordaba sus nombres, su risa en los pasillos, sus pequeñas mochilas balanceándose, mientras corrían hacia el autobús amarillo en el estacionamiento. Trazó un dedo sobre una cara en particular, María José Hernández, ojos verdes anchos, un diente faltante y una cinta rosa atada en su cabello. María José había vivido a 2 casas de Bukele en ese entonces, habían compartido paletas en la acera cada verano. La foto hizo que el pecho de Bukele doliera hasta que un golpe lo regresó al presente. El director de seguridad estaba en la puerta, ojos anchos. «Presidente, necesita ver esto». Estuvieron en la embajada 15 minutos después. Una mujer había sido encontrada por una pareja de pescadores a media milla del sitio de excavación. Estaba descalza, vestida con ropa andrajosa que no coincidía con ninguna marca local. Estaba deshidratada, desnutrida y apenas consciente, pero estaba viva. La enfermera detuvo a Bukele fuera de la sala de examen. «Está estable, sin identificación, mediados de los...». «Sigue diciendo que tiene 12 años. Pensamos que era trauma hasta que nos dijo su nombre». La enfermera le entregó a Bukele un portapapeles garabateado en la parte superior con letra temblorosa: «María José Hernández». Las rodillas de Bukele casi se doblaron. «Dice que estaba en una excursión escolar», añadió la enfermera suavemente, «y que ha estado tratando de llegar a casa desde entonces». La mujer dentro de la habitación se sentó lentamente cuando Bukele entró. Su cabello era largo, enredado, su rostro demacrado y pálido, pero los ojos eran inconfundibles, verdes, anchos. Bukele se detuvo al pie de la cama. «María José». La mujer parpadeó, sus ojos se llenaron. «Te pusiste viejos», susurró, una lágrima deslizándose por su mejilla. Bukele sintió cerrarse su garganta. «¿Me recuerdas?». María José asintió. «Tenías varicela, se suponía que también vendrías». Las lágrimas ardían en los ojos de Bukele. Caminó lentamente hacia la silla junto a la cama y se sentó demasiado aturdido para hablar. «Me dijeron que nadie se acordaría», susurró María José, «que nadie vendría». «¿Quién te dijo eso?», preguntó Bukele suavemente. María José miró más allá de él por la ventana, luego se volvió, voz un susurro: «Nunca llegamos a Morning Lake». El sol se había hundido detrás de los árboles cuando Bukele regresó a la oficina presidencial. La luz de la hora dorada se filtraba a través de las persianas,
proyectando largas rayas a través de su escritorio. No se sentó, en cambio se quedó de pie mirando la pizarra que había despejado esa mañana. Ahora tenía 15 nombres clavados en 2 columnas, ordenadas. Arriba de ellos en marcador rojo, excursión Morning Lake, 19 de mayo del 86. Abajo, un nuevo encabezado, María José Hernández, sobrevivió, regresó, rodeó el nombre de María José. Luego añadió, encontrada el 5 de mayo de 2025, cerca del sitio de Morning Lake. Parece haber envejecido normalmente, cree que tiene 12 años, sin memoria de eventos después de que el autobús salió de la escuela. Repite la frase, nunca llegamos a Morning Lake. Bukele exhaló lentamente, algo no tenía sentido. Si María José había estado viva todo este tiempo, ¿dónde había estado? ¿Y qué hay de los demás? A las 9:08 p.m., estaba de vuelta en el hospital. Los doctores habían hecho evaluaciones básicas. No hay signos de lesión más allá de la exposición al sol, deshidratación y trauma psicológico. Su ADN estaba siendo procesado, pero Bukele no necesitaba la prueba. Era ella, estaba seguro. María José había sido trasladada a un ala más tranquila. Cuando Bukele entró, la encontró acurrucada bajo una manta, mirando una pequeña taza de papel de agua en la bandeja. Hola otra vez, dijo Bukele suavemente. María José levantó la vista. Su rostro aún tenía la fragilidad demacrada de alguien demasiado tiempo lejos del mundo, pero su voz era más clara. ¿Me crees, verdad? Te creo, dijo Bukele. María José dio una sonrisa triste. La mayoría no lo hace. Bukele tomó asiento. ¿Puedo preguntarte algo? María José asintió. ¿Recuerdas el viaje en autobús? María José bajó la vista. Solo el comienzo. El conductor no habló mucho. No era nuestro tipo habitual, y había alguien más, un hombre esperando junto a la bifurcación en la carretera. Bukele se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas cómo se veía? En realidad no, creo que tenía barba, solo recuerdo lo que dijo. ¿Qué fue eso? La voz de María José cayó a un susurro. Dijo que el lago aún no estaba listo para nosotros, que tendríamos que esperar. Bukele sintió el escalofrío subir por sus brazos. Se subió al autobús, dijo María José, y entonces no sé, me desperté en un granero, pero ya no era un granero, era como un hogar, pero las ventanas estaban cubiertas y los relojes estaban todos mal. ¿Qué quieres decir? Siempre decían que era martes, incluso cuando no lo era. No nos dejaban hablar de antes, teníamos que usar nombres nuevos. Bukele trató de mantener su rostro neutral. ¿Quiénes eran ellos? María José tragó. Había 2 de ellos al principio, una mujer y el hombre. Ella lo llamaba señor Rivera. No sé si era su nombre real. Ella desapareció después de unos meses. Creo que se enfermó. ¿Sabes dónde estaba el granero? María José negó con la cabeza. Nos movían a veces en camionetas. No se nos permitía mirar afuera. Decían que la gente se había olvidado de nosotros, que era mejor así. Bukele se sentó en silencio aturdido. Algunos de los otros se olvidaron de la escuela, del hogar, dijo María José, pero yo no, nunca lo hice. Bukele alcanzó el bolsillo de su abrigo y deslizó algo sobre la bandeja, una foto desvanecida del anuario. María José la tomó y la miró. Esa soy yo, susurró, y ese es Miguel y Carmen, y se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Guardaste esto? Bukele asintió. Nunca paré. María José apretó la foto contra su pecho. Esa noche más tarde, Bukele se sentó solo en su camioneta estacionada fuera del viejo granero de Sonsonate en County Line Road. Había recordado algo de la descripción de María José sobre los relojes, la forma en que las ventanas estaban bloqueadas. Este granero había pertenecido a un hombre llamado Francisco Rivera. Murió en 2003. Pero tenía un hijo llamado Martín Rivera. Última dirección conocida, desconocida. Bukele salió de la camioneta y miró la silueta del granero a la luz de la luna. El viento agitó la hierba. Una puerta suelta crujió suavemente. Se movió hacia el lado del edificio, su linterna proyectando largas sombras a través de la madera seca. Algo brilló cerca de la base de la pared del granero. Metal. Se agachó y lo encontró, una pequeña pulsera enredada en la maleza. La levantó. Plástico púrpura desvanecido, grabado con el nombre de un niño en letra de bloque. Carmen. La respiración de Bukele se cortó. Carmen Morales, una de los 15, una niña tranquila y artística que amaba las caricaturas y escribía su nombre en todo. Bukele se puso de pie lentamente.
su corazón latiendo fuerte. El pasado ya no solo susurraba, estaba gritando. La pulsera aún estaba en la mano de Bukele cuando regresó a la estación poco después de medianoche. No encendió las luces superiores, solo la lámpara de su escritorio, proyectando un charco de ámbar a través de la superficie. El resto de la oficina permanecía silencioso y quieto. Puso la pulsera junto a la foto de clase, alineándola con la cara de Carmen Moral. Había tenido 10 años, usaba gafas, amaba los dinosaurios, y ahora esto, encontrado junto a un granero vinculado a un hombre sin dirección actual. Bukele levantó el teléfono fijo y marcó la unidad de casos fríos no resueltos de T. Dejó un mensaje detallado solicitando un informe completo sobre Martín Rivera y sus últimos asociados conocidos. No esperaba una respuesta hasta la mañana, pero algo estaba pasando ahora, y no podía dormir con fantasmas presionando en las ventanas. Al amanecer, el sitio de excavación de Morning Lake zumbaba con urgencia silenciosa. Se había despejado más tierra alrededor del autobús enterrado, y un segundo equipo de la Unidad de Preservación Histórica del Estado había llegado para documentar la excavación, menos por su historia, y más por lo que ahora representaba. Bukele se paró junto a la salida de emergencia, brazos cruzados, viendo a los técnicos forenses catalogar cada centímetro del caparazón hueco. Apenas había dormido, su mente estaba demasiado ruidosa con memoria y malestar. Presidente, uno de los investigadores gritó, levantando una manga de evidencia sellada. ¿Va a querer ver esto? Caminó. El técnico, un hombre de finales de los 40 con gafas cuadradas y una voz tranquila, sostuvo cuidadosamente la bolsa de plástico. Adentro había una fotografía, color ligeramente curvado en los bordes, pero no envejecido como debería haber estado. Bukele frunció el ceño. ¿Dónde estaba? Metida detrás del panel de metal arriba de la ventana trasera izquierda. Parecía colocada recientemente. Honestamente, tomó la foto y la estudió. Mostraba un grupo de niños, tal vez 8 o 9 de ellos, parados frente a lo que parecía ser un edificio de madera bajo, un granero, un albergue. Era difícil de decir, la vista estaba deteriorada, las ventanas bloqueadas, las expresiones de los niños eran extrañas, en blanco, no asustadas, no sonriendo, solo ausentes. Algunas de las caras eran inconfundibles: Carmen, María José, Miguel, y ahí en el centro, María José, sus ojos verdes anchos pero vacíos. Pero el estómago de Bukele se hundió cuando notó algo más. Detrás de los niños, apenas visible en las sombras de la entrada, había un hombre, alto, barbudo, su rostro mayormente oscurecido por un sombrero de ala ancha. Volteó la foto. Había escritura en la parte trasera: Los elegidos, año 2, sin fecha, sin ubicación, solo esas palabras. De vuelta en la estación, Bukele puso la foto junto al cuaderno fantasma y su creciente colección de nombres y fragmentos. Año 2. Eso significaba que habían sido retenidos por más tiempo de lo que se atrevía a imaginar. Abrió un mapa del condado y comenzó a hacer referencias cruzadas de todas las propiedades Rivera, edificios abandonados y sitios religiosos antiguos en el área. Uno le llamó la atención: Campamento Riverbo, un retiro de verano antiguo para niños, comprado en 1984 por un fideicomiso familiar privado. Los registros de tierras habían sido fregados, la propiedad había permanecido fuera de la red desde principios de los. Se sentó en el borde del bosque nacional, a 30 millas del sitio del autobús. Bukele lo rodeó con tinta roja. Esa tarde, llevó la foto a María José. En el momento en que la imagen tocó sus manos, María José jadeó, sus dedos temblaron. Esto fue después del primer invierno, dijo suavemente. Nos hacían posar una vez por temporada para mostrar progreso. Levantó la vista, lágrimas formándose en sus ojos. Ese edificio es donde nos mantuvieron más tiempo. ¿Sabes dónde es? María José negó con la cabeza lentamente. No se nos permitía salir sin vendas en los ojos, pero recuerdo sonidos, un río, un silbato al atardecer, y el aire siempre olía a pino quemado. La mente de Bukele hizo clic en marcha. El campamento Riverbo fue nombrado por su proximidad a un recodo del río, y había habido una vez un tren,
maderero que pasaba por esa región. Su silbato solía hacer eco por Miñas al anochecer. ¿Reconoces a este hombre?, preguntó Bukele señalando la figura sombreada en la foto. María José dudó. Ese no es el señor Rivera, susurró. Ese es alguien peor, le decían padre Elías, pero no era sacerdote, solo le gustaba el sonido. Bukele sintió el escalofrío trabajar su columna vertebral. ¿Qué le pasó? María José miró la foto. No lo sé, simplemente dejó de venir un día después del año 3. Entonces fuimos movidos de nuevo, lugar diferente, reglas diferentes. Algunos no lo lograron, algunos, se cortó, su voz quebrándose, algunos se olvidaron de sus propios nombres. Bukele puso una mano suave en la de María José. No te olvidaste, dijo, regresaste. María José dio un asentimiento frágil, pero siguen ahí fuera, algunos de ellos, lo siento. Miró a Bukele directamente a los ojos. No quieren ser encontrados. Esa noche, Bukele condujo al norte hacia el campamento Riverbo. La carretera se estrechó a grava y los árboles se espesaron como paredes. La niebla se acumuló baja en el suelo, curvándose entre raíces y postes de cerca antiguos. Sus faros captaron un letrero de madera desvanecido medio tragado por enredaderas. Retiro Juvenil Riverbo. Tierra privada. Se estacionó en el borde de la línea de propiedad antigua y salió. El silencio era absoluto. No hay pájaros, no hay viento susurrante, solo el siseo bajo del agua distante, tal vez un río. Bukele tomó una linterna y siguió el sendero cubierto de maleza. A mitad del sendero, el edificio de la foto, su techo se combó, el porche estaba podrido pero las paredes eran las mismas, revestimiento de madera ennegrecido en las esquinas, las ventanas estaban bloqueadas desde adentro. Se acercó lentamente, justo antes de pisar el porche se congeló en la tierra, huellas frescas, pequeñas, de un niño. Bukele alcanzó su arma, su voz baja, cautelosa. Hola, ¿alguien aquí? Silencio. Luego desde algún lugar adentro, el crujido suave de tablas del suelo y un susurro, la voz de un niño, apenas audible en la oscuridad. No se supone que estés aquí. La mano de Bukele agarró la linterna más fuerte mientras pisó lentamente el porche combado. La madera gimió bajo su peso. Otro susurro resonó desde adentro bajo, casi juguetón. Vino de todos modos. La puerta estaba entreabierta, solo una rendija. No hay signos recientes de entrada forzada, no hay cerraduras nuevas o cadenas, pero el olor terroso y metálico se derivó como el aire no se había movido en años. Bukele empujó la puerta con el pie, se abrió con un largo crujido. Su haz barrió a través de la habitación, paredes desnudas, aire ahogado de polvo, los restos esqueléticos de muebles abandonados hace mucho tiempo, pero lo que primero captó su ojo fueron las palabras que habían sido talladas en la pared lejana. Nombres, algunos arañados superficiales como si se apresuraran, otros tallados profundos, enojados una y otra vez como alguien tratando de no olvidar. Carmen, María José, Elías tachado, Miguel Sam, signo de interrogación junto a él, embaque a María José, 3 veces, una debajo de la otra. Bukele tragó fuerte. Este no era solo un escondite, había sido una prisión. Avanzó, sus botas agitando el polvo. La madera debajo de él crujió, pero se mantuvo. Pasó por lo que una vez había sido una mesa, ahora astillada e inclinada contra una pared. Había algo debajo. Se agachó. Una caja metal, oxidado en los bordes, pero intacto. La abrió lentamente. Adentro había papeles, amarillados y húmedos, pero en la parte superior una pila delgada de polaroids unidos por una banda de goma. Los levantó. Niños otra vez, pero no posaron esta vez. Estos eran espontáneos, tomados desde ángulos que los hicieron sentir mal. Algunos estaban durmiendo, algunos comiendo. Uno estaba llorando en la esquina de una habitación estrecha sin ventanas. Cada foto tenía un nombre escrito en la parte trasera, pero no sus nombres reales. Paloma, Gloria, Silencio, Obediencia. La última foto era diferente. Un niño de pie solo junto a un árbol. Su rostro se apartó, pero su brazo izquierdo era visible y Bukele vio lo que se suponía que viera. Una pulsera, plástico púrpura, el mismo tipo que había encontrado cerca del granero. Carmen volteó la foto, desobedeció. De repente, un crujido suave detrás de él. Bukele se puso de pie rápidamente,
la linterna corriendo por la habitación. Hola, gritó. No estoy aquí para lastimar a nadie, estoy aquí para ayudar. Silencio y luego suavemente desde el segundo piso arriba. No eres como ellos. Bukele se volvió hacia la escalera, vieja y quebradiza, pero aún sosteniendo, lentamente subió cada escalón, su respiración superficial, mano flotando cerca de su arma lateral. En el rellano superior, hizo una pausa. Una de las puertas al final del pasillo estaba ligeramente abierta, un parpadeo tenue de luz de velas visible a través de la brecha. Se movió hacia él. Adentro, el aire era más cálido. Alguien había estado aquí. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, carbón y lápiz, crudos pero deliberados. Los escaneó, el corazón palpitando. Un dibujo mostraba una fila de niños, caminando en el bosque. Otro, un hombre sin rostro, brazos extendidos como alas. Un tercero mostró un autobús escolar en llamas, y en el suelo debajo de él, una fila de pequeñas lápidas idénticas. Bukele retrocedió, mareado. Su luz tembló en su mano. Entonces lo escuchó de nuevo. Esa voz, silenciosa y cercana. Nos dijeron que no dibujáramos, pero lo hicimos de todos modos. Se volvió, y ahí estaba un niño, no mayor de 10 años, parado descalzo en la puerta, ojos oscuros, cabello desaliñado, pálido, delgado, suciedad manchada a través de su mejilla. ¿Quién eres?, preguntó Bukele, bajando suavemente la linterna. El niño no respondió de inmediato. Entonces me llamaron Jonás, pero ese no era mi nombre. Bukele se agachó, su voz constante. ¿Recuerdas tu nombre real? Dudó, luego negó con la cabeza. Se lo llevaron. Asintió lentamente. Está bien, no tienes que recordarlo ahora mismo. ¿Estás solo? Jonás miró el suelo. No, señaló detrás de ella hacia la pared detrás de las viejas literas de metal. Bukele se puso de pie y siguió su mirada. Allí, grabado débilmente en las tablas del suelo, casi cubierto de polvo, había más nombres, pero estos no habían sido tallados a mano. Habían sido quemados en la madera, con calor o tiempo o algo que no podía explicar. La madera alrededor de ellos estaba chamuscada y debajo de ellos, en tinta negra, estaba escrito nombres que no debemos olvidar. Había 12 nombres, 3 estaban circulados y el resto estaba tachado. Bukele se sentó con Jonás en la parte trasera de el niño envuelto en una manta pesada, silencioso excepto por el susurro suave del papel de aluminio térmico de emergencia que crujía con cada movimiento. Sus ojos, grises, distantes y mucho más viejos que cualquier niño de 10 años, miraron por la ventana como si esperaran que algo saltara de los árboles. No habían hablado mucho en el viaje de regreso. Él no había preguntado a dónde iban. Él no había preguntado por qué había venido. Solo una cosa parecía importarle. ¿Los otros también van a regresar? Bukele no había respondido porque no sabía. En la estación, lo llevó suavemente a la oficina trasera, una que rara vez usaba, y cerró las persianas. Una trabajadora social local estaba en camino, pero Bukele había insistido en ser el primero en hablar con él. Le trajo una caja de jugo, una sudadera con capucha de lana vieja y un conjunto de fotos que imprimió del anuario original, laminado y desvanecido por el tiempo. Jonás se sentó con las fotos en su regazo, trazó un dedo pequeño sobre cada rostro. La recuerdo, susurró. Esa es Carmen. Luego tocó otra, y él, Sam, siempre se metía en problemas. No era bueno para quedarse callado. Señaló una más, el propio rostro infantil de Bukele. Se suponía que vinieras. Sonrió débilmente. Lo iba a hacer, pero me enfermé. Jonás inclinó la cabeza. Eso es suerte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el equipo forense había llamado con un descubrimiento. Habían encontrado otra foto enterrada bajo el panel del piso trasero del autobús. Esta parcialmente quemada, mostraba 4 niños sentados alrededor de una fogata. Uno de ellos mirando directamente a la cámara tenía piel oscura y cabello corto. En la esquina inferior, escrito en marcador, se quedó, eligió quedarse. Bukele miró la foto. Algo tiró del borde de su memoria. Sacó la vieja lista otra vez, revisando mentalmente cada nombre hasta que se detuvo en uno. Andrés Morales, de 11 años en el momento del viaje. Silencioso, brillante, un jugador de ajedrez dotado, siempre leyendo libros muy por encima de su grado. Revisó la base de datos del condado. Había una Morales,
listado en el departamento eléctrico de la ciudad, edad 49, sin registro de escuela secundaria en archivo. Se mudó a Sonsonate en Boston, vivía solo en un tráiler fuera de la ciudad, sin parientes cercanos listados. Bukele se puso de pie lentamente, ya no creía en coincidencia. El tráiler estaba encaramado en el borde de un lote de grava, medio enterrado por agujas de pino, la puerta oxidándose en las bisagras. Una sola bombilla sobre el porche parpadeó débilmente mientras Bukele se detuvo. Tocó una vez, sin respuesta, tocó de nuevo. Esta vez una voz respondía baja calma, sabía que alguien vendría eventualmente. La puerta se abrió, el hombre que estaba allí se veía más viejo que sus orejas, rayas grises en las sienes, ojos afilados e ilegibles. Llevaba una camisa simple, chaqueta de franela y jeans de trabajo, pero había algo en la forma en que se paró, quieto como alguien esperando juicio. ¿Andrés Morales?, preguntó Bukele. No respondió de inmediato, luego asintió una vez. «Te recuerdo», dijo suavemente. «Solías usar trenzas y una chaqueta de mezclilla con parches». Bukele parpadeó. «¿Me recuerdas? Estábamos en la misma clase. Tenías una mochila verde con una cremallera plateada que siempre se atascaba». Su corazón se saltó. «¿Por qué no te presentaste?». Andrés se hizo a un lado. «Porque no todos querían irse». Dentro del tráiler estaba meticulosamente limpio, escaso, un tablero de ajedrez. Se sentó en una mesa de café pequeña, los estantes de libros forrados las paredes, todos llenos de libros sobre psicología, memoria y comportamiento de grupo. «Dejé el santuario en 1991», dijo Andrés, sentándose cuidadosamente en el borde del sofá. «Tenía 16 años. Me dejaron ir». «¿Te dejaron?». «Yo era el que se quedaba cuando otros trataban de escapar, el que les ayudó a mantener el orden. Lo creí durante mucho tiempo. Pensé que era seguro allí». Bukele se sentó frente a él, escuchando. «Pero entonces las cosas cambiaron», continuó. «Después del año 4, el grupo se dividió. Elías desapareció. Los otros comenzaron a rebelarse. Carmen corrió. Miguel trató de luchar. Me quedé, no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo del exterior». La voz de Bukele era constante. «Podrías haber ayudado a encontrarlos. Me dijeron que el mundo nos había olvidado, que nuestras familias habían seguido adelante». Su voz se rompió ligeramente. «Cuando finalmente me fui, no sabía cómo ser otra cosa que callado». Miró a ella. «Pero si estás aquí ahora, alguien más debe haber regresado». Bukele asintió. «María José». Los ojos de Andrés parpadearon. Ella recordó, susurró. «Después de todo este tiempo, nunca se olvidó». Andrés se alejó hacia la ventana, donde el anochecer apenas comenzaba a tocar las copas de los árboles. «Sé dónde podrían estar los otros», dijo, «al menos donde fueron enviados después de los incendios». «¿Incendios?». Las manos de Andrés se apretaron. Hubo un levantamiento. Algunos de los niños más viejos entonces prendieron fuego aparte del santuario. El grupo se dispersó. Los más jóvenes fueron trasladados, divididos, escondidos bajo nuevos nombres. Se puso de pie. «Enterraron la verdad en el bosque, pero puedo llevarte ahí». Esa noche Bukele se reunió con María José en su habitación de hospital y le mostró la foto del niño junto al fuego. Su respiración se cortó. Lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «Se quedó atrás», susurró. «Pensamos que se había ido, pero se quedó y ellos lo escucharon». Levantó la vista. «¿Crees que se acuerda de nosotros?». Bukele asintió lentamente. «Se acuerda de todo». El bosque se sentía diferente ahora, no salvaje o libre, sino vigilante, como si recordara lo que se había hecho aquí. Las hojas susurraron, pero el aire estaba quieto. Cada paso que Bukele dio en el sendero estrecho detrás de Andrés Morales agitó el silencio como polvo. No había dicho una palabra en la última milla. Solo caminó con una urgencia silenciosa, manos en los bolsillos de su chaqueta, ojos nunca desviándose del sendero. María José no había venido, su cuerpo demasiado débil, sus recuerdos demasiado crudos, pero Bukele había prometido ir a ver qué quedaba y tratar de encontrar quién no estaba. Llegaron a un pequeño claro justo por la tarde, rodeado de pinos imponentes. Una estructura medio colapsada se apoyaba contra la ladera. El techo se había derrumbado. Las enredaderas se retorcían a través del marco de madera como la naturaleza tratando de recuperar lo que el hombre había escondido. «Este era el santuario original», dijo Andrés silenciosamente. «El primer sitio
El lugar al que fuimos llevados después de que el autobús fue desviado solía ser más grande. Había 4 cabañas, un albergue y 2 celdas subterráneas. Bukele hizo una pausa. Celda, asintió lentamente. Las llamaban salas de reflexión, pero eran solo pozos, sin luz, sin ruido, solo el sonido de tus propios pensamientos hasta que dejaron de tener sentido. El estómago de Bukele se volvió. Pusieron niños ahí. Carmen, María José, una vez por decir la palabra escuela. Yo lo dejé pasar. Su voz se quebró. No lo detuve. Creí que era la única forma en que sobreviviríamos. Bukele tomó una respiración profunda y entró en las ruinas. Adentro el olor de moho y cenizas persistía débilmente. Tablas del suelo quemadas, muebles rotos, pero en una esquina, protegida bajo la viga colapsada, algo estaba intacto, un conjunto de 3 casilleros pequeños, oxidados pero aún en pie. Andrés se unió a ella. Estos eran nuestros. Nos hicieron mantener solo lo que nos dieron: libros en blanco, uniformes, una cuchara, pero algunos de nosotros escondimos pedazos de lo que solíamos ser. Bukele tiró a abrir el primer casillero, vacío. El segundo apenas un frasco, tenía solo un zapato desgarrado y un creyón derretido. Pero el tercero, algo estaba ahí, un paquete envuelto en tela. Lo levantó cuidadosamente y lo abrió. Adentro un reproductor de caseta agrietado, una pulsera de niño y un dibujo cuidadosamente preservado en plástico. Mostraba a una niña de pie en una colina bajo una luna llena. Llevaba una cinta roja y en su mano había un letrero. 3 palabras fueron escritas en él: todavía estamos aquí. Bukele se arrodilló. El dibujo en su regazo no era solo una súplica, era una declaración. Andrés se agachó junto a ella. María José dibujó eso. Recuerdo el día antes de que corriera. Dijiste que se dispersaron los otros. Bukele susurró. ¿Dónde? Señaló hacia la cresta detrás del viejo santuario. Hay un segundo sendero escondido. Ahí es donde trasladaron a los más jóvenes cuando llegó el fuego. Ya no lo llamaban santuario. ¿Cómo lo llamaron? Los ojos de Andrés se oscurecieron. ¿Saben? 2 horas después, Bukele se paró en la cresta de la cresta. El sol comenzaba a hundirse bajo, enviando largos rayos a través de los árboles. Adelante, parcialmente camuflado por musgo y edad, se alzaba una estructura de concreto construida en la ladera. No había signos, sin marcas, sin sendero, solo una puerta de acero oxidada en las bisagras. Andrés se acercó lentamente. Aquí es donde llevaron a los demasiado jóvenes para cuestionar, o los demasiado rotos para resistir. Era más silencioso aquí, más frío. Ya no enseñaban, solo observaban. Observado, lo llamarían viendo la fruta madura. No entendía lo que querían decir en ese momento, pero se trataba de control, de espera. ¿Para qué?, preguntó Bukele. Andrés se alejó. Para la obediencia, para el olvido completo. Puso su palma en el metal frío. Hay una habitación dentro sellada. La última vez que la llamaban el jardín, sin luces, solo voces, hicieron que algunos de nosotros nos quedáramos ahí hasta que dejamos de pedir irnos. Bukele se estremeció. ¿Y qué les pasó a los que no dejaron de preguntar? No respondieron. Forzaron a abrir la puerta con un gato de emergencia del camión de Bukele. El aire interior era húmedo y quieto. Su haz de linterna barrió a través de pisos de cemento, paredes manchadas de agua y muebles rotos. Los arañazos forraron las paredes. Nombres, símbolos, mensajes cortos grabados con uñas, llaves o peor. Pero lo que detuvo a Bukele frío fue una pequeña puerta a la derecha. Una placa colgaba torcida arriba, la única palabra en ella: jardín. Se volvió hacia Andrés, asintió lentamente. Algunos de ellos siguen vivos, presidente, dijo silenciosamente. No sé dónde, pero lo sé en mis huesos. Retrocedió, su voz un susurro, porque los escucho en mis sueños, llamándose unos a otros por los nombres que no se suponía que dijera. De vuelta en el hospital, María José despertó justo después de medianoche, corazón latiendo, respiración superficial. Las luces fluorescentes parpadearon suavemente arriba. Una enfermera entró, sorprendida por su expresión. ¿Estás bien, cariño? María José la miró. Tuve un sueño, susurró, pero no era mío. La enfermera se inclinó más cerca. Había una habitación, continuó María José, sin luz, paredes frías,
y alguien susurrando tragó fuerte. Estaban diciendo mi nombre. El jardín no era una habitación, era un vacío. Bukele se paró justo dentro del umbral, su haz de linterna temblando mientras perforaba la pesada oscuridad. Las paredes estaban cerca, el techo bajo, y el aire espeso y sin moverse se sentía como si no hubiera sido respirado en décadas, sin muebles, sin ventanas, solo concreto, pero el olor, esa mezcla tenue de tierra húmeda, metal viejo, y algo más débil, casi dulce, hizo que Bukele se detuviera. Detrás de él, Andrés permaneció fuera de la puerta negándose a entrar. Había dicho que los niños no solo se mantenían, fueron reentrenados aquí, hechos para sentarse en silencio durante horas. Dijeron susurrar oraciones que no eran oraciones, enseñaron a olvidar el sonido de sus propios nombres. Bukele escaneó la habitación. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No solo nombres esta vez, sino recuentos. Cientos, tal vez miles. Cada uno arañado en secuencia, contando algo. Tiempo, días, castigos. En la esquina lejana, su haz capturó el borde de algo enterrado bajo polvo, y eso roto. Se arrodilló cuidadosamente y lo cepilló libre. Una pequeña grabadora, el tipo usado por periodistas o investigadores, maltratado, la cinta dentro casi desintegrada. La volteó, grabada en el plástico con un alfiler o clavo. Para los que recuerdan, la deslizó en una bolsa de evidencia, su mano de repente inestable, porque esto no era alguna reliquia dejada atrás por curiosidad. Era un mensaje, alguien había querido ser escuchado. En la estación, Bukele llamó al equipo técnico para restaurar cuidadosamente el cassette. Tomó horas, pero para la noche, la cinta estaba lista para reproducir solo una vez. Era demasiado frágil para carreras repetidas. Pidió estar solo cuando lo reprodujeron. Las luces estaban bajas. La lluvia había comenzado a tocar contra las ventanas de la estación. Presionó jugar, estática. Entonces una voz, pequeña, débil. Esta es María José, creo, ya no sé. Está oscuro. No puedo decir cuánto tiempo he estado aquí, pero creo que recuerdo la escuela. Creo que tenía un hermano. Bukele se sentó hacia adelante. No nos dejan decir nombres reales. Dicen que así es como el mundo te encuentra, pero los escribo de todos modos, incluso si es solo en mi cabeza. Una larga pausa. Si alguien encuentra esto, no les creas cuando dicen que nos escapamos. No lo hicimos. Fuimos tomados. Fuimos hechos en otra cosa. Otra pausa. Pero no me he ido. Todavía no. La cinta hizo clic. Bukele se sentó en el silencio. Pulso acelerado. La cinta era vieja. La voz no era de María José. La voz era más joven, más vacilante, pero inconfundiblemente Carmen Morales. Esa noche, llevó la grabadora a María José al hospital. Cuando reprodujo la cinta, María José se cubrió la boca. Recuerdo esto, susurró. Solía practicar su voz como si quisiera que alguien la escuchara de la manera correcta algún día. Estaba tratando de aferrarse. Bukele dijo gentilmente. María José asintió. Ella nunca se rindió, incluso cuando los otros comenzaron a desvanecerse. Ella alcanzó la cinta, luego se detuvo. Ella está viva, dijo en voz baja. No sé cómo lo sé, pero lo hago. Bukele no discutió porque la voz no había sonado como alguien al final. Había sonado como alguien esperando. Al día siguiente, Andrés le entregó a Bukele un mapa dibujado a mano de la memoria. Señaló un lugar cerca del extremo lejano del bosque, justo más allá de la segunda cresta. Había una escotilla escondida en las raíces de un árbol que había sido dividido por un rayo. Lo usaron cuando querían mover gente sin ser vistos. ¿Crees que todavía está ahí? Si fueron inteligentes, dijo Andrés, y lo fueron. Horas después, Bukele y un equipo caminaron en el bosque denso. El cielo estaba nublado, las ramas gruesas arriba. Cada ramita rota bajo los pies resonó como una advertencia. Encontraron el árbol, un cedro alto ahuecado cerca de la base, su tronco hendido hace décadas y ennegrecido en un lado. División de rayo. Debajo de sus raíces, cuidadosamente oculto detrás del cepillo y la piedra suelta, había una escotilla de metal oxidada. La forzaron a abrir. El aire frío salió como un suspiro. Bukele llevó el camino por la vieja escalera. Lo que encontraron abajo no era solo un túnel, sino pasillos, habitaciones,
literas, cajas, todo abandonado pero demasiado intacto para la comodidad. Y luego llegaron a una puerta desgastada, forrada de madera pero sellada fuerte. Tocó una vez, silencio. Luego desde detrás de la puerta, algo raspó. Un paso. Bukele presionó su oreja a la madera y la escuchó. Una voz, pequeña, cautelosa. Está finalmente bien hablar de nuevo. Bukele se quedó congelado en el túnel, su respiración contenida firmemente en su pecho. La voz detrás de la puerta había sido pequeña, ronca y llena de algo que lo golpeó más fuerte que el miedo. Esperanza. Avanzó y tocó de nuevo. Hola, mi nombre es Nayib. Soy presidente. ¿Estás segura ahora? Otro silencio. Luego dijeron que no podíamos irnos hasta que alguien nos recordara. Bukele le indicó al diputado detrás de él que ayudara a abrir la puerta. Las bisagras chillaron mientras las forzaron a abrir con palancas. El polvo se derramó en nubes espesas. El aire estaba viciado, sin moverse durante décadas. Adentro, la luz de la linterna de Bukele aterrizó en una figura, encorvada, delgada, envuelta en ropa en capas y mantas andrajosas. Una niña, pero no una niña. Una mujer, tal vez finales de los 30, tal vez 40, ojos anchos, cabello enmarañado, piel pálida y translúcida de años sin luz solar. Parpadeó y protegió su rostro. Demasiado brillante, susurró. Demasiado rápido. Bukele se agachó cuidadosamente. ¿Cuál es tu nombre? La mujer tembló, apretando algo cerca de su pecho. Un cuaderno encuadernado en cuero, bordes agrietados con el tiempo. Me llamaron Silencio, dijo, pero ese no era mío. ¿Recuerdas tu nombre real? Miró durante un largo momento, luego susurró. Carmen, Carmen Moral. La garganta de Bukele se tensó. La niña en las Polaroids, el nombre en la pulsera, la voz en la cinta. Y ahora viva, de vuelta en el hospital. Los médicos trabajaron en silencio. Carmen apenas habló durante la evaluación inicial. Sus respuestas fueron lentas, cuidadosas, como si no estuviera segura de que el mundo que la rodeaba fuera real. María José se sentó frente a ella en la sala de recuperación silenciosa, viendo a través de ojos llenos de lágrimas. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó suavemente. Carmen volvió la cabeza. Sus labios se separaron. Tenías la cinta roja, susurró. María José sonrió a través del dolor. Solías trenzármela. Carmen se extendió, dudó, luego puso el cuaderno en la cama entre ellos. Me hicieron llevar registro. Pensaron que era obediente, pero escribí la verdad. También, en los márgenes, en código como solíamos hacer en clase de matemáticas. Bukele tomó el diario cuidadosamente y abrió a la primera página. Parecían notas de sermón, pasajes y reflexiones, versos garabateados, mantras del culto, pero en las esquinas de la página, números, formas, fechas y nombres, tantos nombres. Miguel, tomado del santuario 588, no regresó. Carmen escapó durante el incendio, se cree muerto, no confirmado. Sam rompió la escotilla sin recuperación. Jonás obediente transferido. María José castigó la memoria borrada retenida esperando. Cada entrada se volvió más oscura, más fracturada hasta la final. Si alguien encuentra esto, no solo nos lleve de vuelta, llévanos hacia adelante, ayúdanos a volver a ser reales. Esa noche Bukele se sentó con el diario en su regazo, hoceando las páginas. Cada uno era un mapa de supervivencia, de resistencia, de un niño creciendo en una mujer en las sombras y de un sistema que fue diseñado para borrar cada rastro de lo que estos niños alguna vez fueron. Pero Carmen no había olvidado, y María José tampoco, y Andrés también. A pesar de todo, los había llevado aquí, los últimos sobrevivientes, pero eran los únicos. A la mañana siguiente Andrés se paró junto a Bukele en la cresta mirando hacia el bosque abajo. Los registros mencionaron un segundo túnel, dijo Bukele, uno que nunca fue encontrado. Andrés asintió. Los niños mayores hablaron de ello como un mito, una salida, pero creo que no era una ruta de escape. Bukele lo miró. ¿Entonces qué? ¿Un escondite? ¿Para qué? Andrés se volvió hacia él. Para los que nunca quisieron que el mundo supiera que existían. De vuelta en el hospital, Carmen despertó en la luz temprana. María José se había quedado dormida en la silla junto a ella, mano descansando en el borde de la cama.
Carmen volvió su rostro hacia la ventana. Afuera la mañana se estaba rompiendo. No había visto un amanecer en casi 30 años. Su voz, cuando llegó, apenas fue un aliento. Todavía no ha terminado. El túnel final no estaba marcado en ningún mapa, pero el diario de Carmen tenía la clave, enterrado en márgenes codificados y disperso a través de versos falsos. Bukele juntó el significado. 3 árboles de piedra, un arroyo que se dividió pero nunca se reunió, y una X roja dibujada sobre una curva hueca en la curva del río. Andrés le había dicho una vez que el bosque al norte del lago Morning estaba lleno de sumideros, algunos naturales, otros hechos por el hombre. Bukele siguió el mapa al amanecer. El lecho del río era bajo de la estación seca, revelando piedra caliza oscura y raíces retorcidas. Los pájaros cantaron arriba, pero el bosque se sintió silenciado, como conteniendo la respiración. Bukele cruzó sobre rocas resbaladizas hasta que los encontró. 3 grandes árboles petrificados agrupados en una cresta. Se paró entre ellos y miró hacia abajo. El río se dividió aquí, una vez fluyendo ancho, pero ahora desviado en 2 tenedores estrechos, uno desviándose en piedra. Y allí, justo como se dibujó en el diario, una depresión en el suelo, casi circular, cubierta de musgo y ramas. Bukele los despejó suavemente. Debajo había una escotilla de acero fusionada con la edad pero aún intacta, un grabado tenue en el borde desgastado, casi liso. TS2 estación de transferencia 2. Sus dedos trazaron el metal, su voz baja y constante, para los que nunca quisieron que el mundo encontrara. Con respaldo unos minutos detrás de él, Bukele forzó la escotilla abierta. Una ráfaga de aire frío se derramó, seco y amargo, teñido de moho y algo débilmente metálico. El eje era estrecho, reforzado con hormigón e inclinado hacia abajo durante casi 20 pies antes de aplanarse en un corredor estrecho. Sus botas resonaron mientras entraba en el pasado. El aire estaba quieto también. Lo que encontró adentro no era una prisión, no exactamente, era una preservación. 10 habitaciones, cada una no más grande que un vestidor. Algunos contenían camas, otros solo algunos tenían dibujos en la pared, figuras de palitos crudos tomados de la mano, soles con rayos afilados, el contorno de un autobús desapareciendo sobre una colina, pero no había niños, solo restos. Entró en una habitación central, más grande, abóveda en el techo. Allí, dispuestos en un círculo apretado, había 15 escritorios pequeños, todos mirando hacia adentro. Cada uno tenía una placa de nombre. Algunos Bukele reconocieron, algunos no. En el centro del círculo, debajo de la cúpula de vidrio polvorienta, había un caso bloqueado. Adentro, un libro. Bukele rompió el cristal suavemente y lo recuperó. La cubierta era cuero negro liso desgastado, pero cuando lo abrió, su respiración se cortó. El plan de estudios final. Adentro había lecciones mecanografiadas, notas manuscritas y márgenes llenos de garabatos erráticos, palabras repetidas una y otra vez. La obediencia es seguridad, la memoria es peligro, el pasado es la infección, el futuro es corrección. Cada página creció más inestable, notas desplazadas por diferentes manos. Algunos infantiles, otros firmes. Un nombre se repitió en página tras página. Casia, luego tachado, luego escrito de nuevo. En la última página, Casia no olvidó, Casia corrió, Casia vio lo que hicieron en la habitación 6. La habitación 6 está sellada. Bukele se volvió hacia su radio, solicitando equipo de búsqueda. Posible cámara oculta fuera de la estructura principal. Busca la habitación 6. Estática, luego copia eso. Encontraron la habitación 6, detrás de una pared falsa, su puerta ladrillo sellado en hormigón. Tomó horas, pero cuando finalmente lo violaron, el aire los golpeó como una ola de tiempo que salió mal. Adentro no había camas, no había ventanas, solo fotografías, cientos de ellas, niños en uniformes, niños arrodillados, niños de pie en filas con caras en blanco, y luego en el centro de la pared lejana, un mural pintado a mano. Mostraba a una niña corriendo a través de árboles, sus brazos extendidos, su rostro vuelto hacia arriba hacia la luz.
las palabras pintadas debajo. Casia recordó, dejó la luz encendida para nosotros. De vuelta en el hospital, Carmen se sentó erguida mientras Bukele puso la foto de la habitación 6 ante ella. Las lágrimas se llenaron. Esa era ellas, susurró. Casia era mayor que nosotros, silenciosa, nunca se unió a los cantos. Dijeron que desapareció durante el año 3. ¿Se escapó?, preguntó Bukele. Carmen negó con la cabeza. No estaba tratando de escapar. Levantó la vista. Estaba tratando de dejar una puerta abierta. Esa noche Bukele se paró en el borde del lago Morning. Las estrellas brillaban a través de la superficie. 15 niños fueron tomados. 3 habían regresado, pero ahora había evidencia de que otros habían sobrevivido, aunque solo por un tiempo. Las entradas finales del diario, el mural, la cinta, todo apuntaba a una verdad impensable. Algunos de los desaparecidos nunca murieron, simplemente desaparecieron en un lugar que el mundo nunca fue destinado a ver, y al menos uno de ellos, Casia, había luchado por ser recordado. El mural persiguió a Bukele, el rostro de la niña Casia, pintado en remolinos de azul y oro, brazos extendidos como si tratara de volar. Era mayor que los otros en las fotos, tal vez 14. Su presencia en la habitación sellada sugirió algo diferente sobre ella. Casia no había sido una víctima, había sido testigo, tal vez incluso denunciante. Bukele regresó a la estación y reabrió un archivo. Transferencias estatales de barrio Twaentosan. Docenas de niños sin nombre reubicados después del colapso de 2 hogares grupales sin licencia en el norte de California, todos con registros médicos fregados y formularios de ingesta redactados. Una entrada se destacó. Una niña, edad estimada entre 13 y 15 años, traída sin memoria de su nombre, colocada en atención temporal, descrita como emocionalmente desconectada pero físicamente saludable. Se negó a hablar durante su primer año. Su nombre dado a la admisión, Jane Doe, número 19, más tarde renombrada Maya Ellison, adoptada en 1994 por una pareja en Sonsonate. Bukele se recostó en su silla, su corazón acelerado. Casia no desapareció. Casia se convirtió en Maya. Maya Ellison dirigía la librería en la ciudad, silenciosa, amable, principios de los cuales, conocida por su voz suave y memoria obsesiva, capaz de recordar las preferencias de lectura de los clientes de años anteriores. Bukele había hablado con ella docenas de veces, libros prestados, preguntó sobre la historia local. Ni una sola vez había sospechado nada. Condujo directamente a la tienda. Maya estaba detrás del mostrador estantería, una pila de libros de bolsillo de segunda mano. Su cabello estaba clavado en un bollo suelto, gafas encaramadas en su nariz. Cuando levantó la vista y vio a Bukele, sonrió cortésmente. Presidente, la sección de misterio ha estado ocupada esta semana. Bukele se acercó, su voz suave. Maya, ¿sabes quién es Casia? La mujer se congeló. Lentamente sus ojos se encontraron con los de Bukele. Por un momento solo un parpadeo, reconocimiento. Entonces, no, debería hacerlo. Bukele colocó la fotografía en el mostrador, el mural, la niña corriendo. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Bukele esperó. Yo solía soñar con ella, dijo Maya en voz baja. Pensé que estaba inventada, una historia que me conté. Ella diría cosas que no entendí, sobre nombres, sobre túneles, sobre olvidar. Su voz se rompió. Pensé que era trauma de la vida de otra persona. Nunca creí que fuera mía. Bukele puso su mano suavemente sobre la de Maya. Era tuya. No solo sobreviviste, trataste de dejar una luz encendida. Maya presionó sus dedos a sus labios. Las lágrimas llenaron sus ojos. Tenía tanto miedo, susurró. Nos dijeron que si nos fuéramos, nadie nos creería, que el mundo no nos quería. Estaban equivocados, dijo Bukele. Fuiste encontrada. Más tarde esa noche Bukele trajo a Maya para conocer a Carmen. En el momento en que la puerta se abrió, Carmen se puso de pie. Las dos mujeres se miraron, una congelada en el pasado, la otra habiendo construido una vida fuera de ella. Entonces Carmen susurró, casi, y Maya susurró de vuelta, Carmen. Se abrazaron lentamente al principio, luego ferozmente. Cayeron lágrimas,
pero nadie dijo mucho, no necesitaban. El silencio entre ellos no estaba vacío, era prueba de que habían resistido. Andrés visitó a la mañana siguiente, se paró en el borde de la habitación del hospital, inseguro de si era bienvenido. Carmen asintió hacia él. Eres la razón por la que no todos fueron olvidados, dijo. Te quedaste, tenía demasiado miedo de irme, respondió. Maya lo miró cuidadosamente. Tal vez, pero el miedo nos mantuvo vivos. Luego sacó de su bolsa y sacó una foto, una que los investigadores habían recuperado de la habitación 6, pero no habían sabido cómo identificar. Mostraba un grupo de niños mayores de pie cerca de la base de un árbol. Un niño en particular se paró ligeramente aparte del resto, ojos hacia abajo, hombros rígidos. Andrés miró. Pensé que quemaron eso, susurró. Recordaste tu nombre, dijo Maya. Eso es más que la mayoría. Al final de las semanas, Bukele reunió todos los diarios, las fotos, la réplica moral, las confesiones grabadas, las pertenencias recuperadas. Archivó un informe oficial titulado The Morning Lake 15, a Case Reopen. Tomaría meses, tal vez años, para que saliera toda la verdad. El Estado investigaría lo que se perdía. Familias vendrían adelante, algunos podrían demandar, algunos llorarían, pero otros, como María José, Carmen y Maya, tenían un objetivo. Querían comenzar una fundación para niños perdidos, para los no escuchados, para aquellos que tenían sus nombres tomados, pero los encontraron de nuevo. En una mañana cálida de primavera, Bukele regresó al lago. El sol brilló en la superficie. Los patos pasaron silenciosamente a través del agua. Un pequeño letrero de madera ahora se alzaba en el borde del muelle. Leía, en memoria de los desaparecidos, a los que esperaron en silencio, sus nombres son recordados. Se arrodilló y colocó un polaroid debajo del letrero, el del viejo mural, la niña corriendo hacia la luz, y luego se puso de pie porque había otros ahí fuera, y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos todavía estaban esperando. 3 meses después, el pueblo de Sonsonate estaba tranquilo de nuevo. Los turistas fueron y vinieron. La escuela reabrió. El caso de niños desaparecidos hizo titulares nacionales, y detrás de todo el ruido, el pueblo lentamente comenzó a respirar de nuevo. Pero para aquellos que lo habían vivido, las heridas no se habían curado completamente, todavía no. María José fue la primera en irse, se mudó a San Salvador, comenzó a tomar clases y comenzó a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde que era una niña. Su primer lienzo fue del mural que Casia había pintado en la habitación 6. No se trata solo de sobrevivir, le dijo a Bukele antes de irse, se trata de crear algo que nadie pueda quitar. Carmen eligió quedarse, vivía en una pequeña cabaña cerca del borde del bosque. La gente del pueblo era amable, algunos recordaron su nombre de las viejas listas de oración, algunos recordaron a su madre. Visitó el lago cada semana y dejó una flor en el letrero de madera. Nunca trajo su diario, pero siempre trajo su voz. A veces solo hablaba en voz alta a los árboles nombres reales. Maya regresó a su librería, pero no eran solo historias las que ella contaba ahora. Organizó talleres gratuitos para jóvenes, espacios tranquilos para aquellos que no tenían hogares seguros, o incluso recuerdos seguros. Todos los viernes, puso té y leyó en voz alta de libros que eligieron los niños. Nadie preguntó sobre su pasado, pero a veces durante los descansos trazaría el contorno de cierto mural en la habitación trasera con sus dedos. En cuanto a Andrés, dejó Sonsonate silenciosamente. No adiós, no dirección de reenvío. Bukele luego encontró una nota deslizada debajo de la puerta de su oficina. Hay más ahí fuera. He escuchado susurros, otras ciudades, otros niños. No fui lo suficientemente valiente entonces, tal vez pueda hacerlo ahora. Pegado a la carta había una foto de un autobús, viejo, oxidado pero familiar. En la parte posterior, una palabra, Arcadia. Bukele mantuvo la carta en el cajón de su escritorio. Ella no abrió un nuevo caso, todavía, pero a veces por la noche cuando el viento agitó los árboles fuera de su ventana, pensaría en ese nombre, en los que habían encontrado, miraría las estrellas sobre el lago Morning,
y se preguntaría cuántos nombres había olvidado el mundo y cuántos todavía estaban esperando a alguien como Carmen o Casia o Bukele para recordar. Era entonces cuando recordaría las palabras del último líder de pandilla, Diego El Sombra Morales, quien había permanecido en silencio en la embajada mexicana durante meses, esperando el momento adecuado para hablar. La reunión final había tenido lugar en una habitación pequeña y sin ventanas, en casa presidencial, solo Bukele Morales y un grabador digital, no guardias, no abogados, no testigos. Morales había hablado durante 2 horas, había contado la verdad sobre las pandillas, sobre los políticos que las financiaban, sobre los empresarios que las usaban, sobre los policías que las protegían. Había nombrado nombres, fechas, lugares, y luego al final, había dicho la frase que cambió todo. Presidente Bukele, había susurrado Morales, sus ojos llenos de lágrimas. Usted salvó este país de nosotros, pero hay algo que debe saber, los niños que desaparecieron en Nilo, algunos de nosotros sabíamos dónde estaban, y algunos de nosotros éramos ellos. Bukele se había quedado inmóvil. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, había dicho Morales, que algunos de esos niños nunca fueron rescatados, fueron convertidos en soldados, en sicarios, en líderes de pandilla. El sistema que usted destruyó comenzó con ello, y con esas palabras, Bukele había entendido por qué Morales había esperado tanto tiempo para hablar. No era solo una confesión, era una revelación que cambiaría la historia de El Salvador para siempre, porque los niños perdidos de Morning Lake no solo habían sido víctimas, algunos se habían convertido en los mismos monstruos que Bukele había pasado años combatiendo, y ahora por primera vez en décadas, había esperanza de que todos pudieran encontrar el camino a casa.